¿Qué tal? Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en nuestro curso de comprensión lectora y el día de hoy trabajaremos el tema número 3, procesos cognitivos de la lectura. Para empezar, me gustaría que reflexionaran un poco acerca de qué significa un proceso cognitivo, qué implica para ustedes hablar de procesos de la mente. Vamos a trabajar el día de hoy algo relacionado a esto, pero vamos a iniciar con un pequeño ejercicio para empezar a conocer qué significa hablar de procesos cognitivos de la lectura. Como les comentaba, trabajaremos entonces un ejercicio que incluye 3 textos diferentes. La lectura es sin duda una de las actividades más frecuentes y pues en realidad muy necesarias en la vida diaria. Sin embargo, tenemos que identificar 2 aspectos muy importantes. Cuando leemos, ¿estamos entendiendo y también estamos comprendiendo? Son 2 habilidades cognitivas muy diferentes. Y la primera, obviamente, comprende que el entender nos ayuda a reconocer elementos simples como lo que estamos viendo en este texto. ¿Pueden reconocer alguno de ellos? Les voy a permitir leerlo con calma. ¿Qué tal? Algo interesante, ¿verdad? Bueno, podríamos identificar en primera instancia algunas palabras como un, la, todas, las, demás, esperan, detrás, de, la y muchas más. Sin embargo, hay palabras, como las que estoy señalando, que tendríamos que buscar en un diccionario para poder entenderlas. Y además, esto nos ayudaría a comprender el texto. Veamos un ejemplo más. Léanlo por favor, con calma. ¿Qué tal? Un poquito más amplio. Me parece que la mayoría de las palabras que lo componen son entendibles y si podemos hacer conexión con cada una de estas palabras y armamos frases y después armamos un párrafo, podemos comprender qué está pasando. No solamente entendemos elementos léxicos individuales, como un artículo, un verbo, sustantivos, preposiciones, sino estamos entendiendo el significado general del texto. Veamos uno más. Vemos la segunda parte, por favor. Vemos la tercera parte. ¿Qué tal? Diferente a los 2 primeros, ¿verdad? Bueno, me parece que este texto contiene una serie de elementos léxicos, como les comentaba, sustantivos, verbos, adverbios, preposiciones, que son muy fáciles de entender. Pero ¿qué pasa con la comprensión? ¿Pudieron identificar de qué se trata? ¿Para qué sirve este texto? ¿Cuál es su objetivo? Así es, el texto se refiere a un grupo de instrucciones para hacer un procedimiento muy sencillo relacionado al lavado de ropa. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Bueno, de manera general tendríamos que analizar que estos 3 textos generan diferentes problemas o niveles de problemas.
contienen un nivel muy diferente de complejidad debido al léxico que involucran, debido a la cantidad de frases que involucran y también dependiendo el objetivo de cada uno de ellos. Si regresamos al texto número 1, nos daremos cuenta que si hacemos una pregunta como ¿qué hace el Ralowski cuando la Jofra cae? ¿Podemos encontrar la respuesta? Y la podemos ver aquí. Cuenta las mezclas. Sin importar qué signifique, en este caso, cierto vocabulario, podemos identificar la respuesta. Ahora retomemos el ejemplo número 2. Si estamos analizando en este caso algunos pronombres como él o ella, sin conocer de primera instancia quiénes son, podemos plantear algunas preguntas como quizás ella es la chica de la taquilla. ¿Podríamos responder eso? Quizás ella y el chico solo son amigos. Al hacernos estas preguntas, lo que estamos haciendo es hacer hipótesis. Estamos pensando en diferentes posibilidades de respuestas. A diferencia del texto número 1, pudimos de alguna manera responder o identificar de manera concreta la respuesta. Sin embargo, en este caso, tendríamos que hacer suposiciones de cuál sería la respuesta más acertada. Ahora bien, si vamos al texto número 3, me atrevería a decir que en este texto podemos entender el 100% de las palabras, como les comentaba, cada uno de los elementos léxicos individualmente, pero si analizamos cada parte de este texto, cada frase, cada párrafo, podríamos llegar a la conclusión que aún teniendo el texto completo entendido, no podíamos comprender de qué se trataba. ¿Les pasó? Bueno, es muy común entender algo así. ¿Qué podemos concluir o comentar acerca de estos 3 ejemplos? Bueno, pues sin importar la longitud del texto, tenemos que estar conscientes de que no importa si es largo o es corto, el nivel de entendimiento es muy diferente dependiendo del léxico que estamos trabajando, y también esto implicaría un nivel de comprensión mucho más complejo y requiere obviamente de niveles de procesos cognitivos mucho más complejos. Ahora vamos a intentar aterrizar un poquito esta parte de procesos cognitivos de la lectura con la siguiente presentación. Si ustedes observan la imagen, podemos ver una chica con un libro en la mano y tenemos que entender en primera instancia que saber leer comprende 2 cosas. Primero, reconocer letras, palabras y frases, como lo que hicimos anteriormente en nuestra actividad con el texto 1, 2 y 3. Y también implica comprender un texto, que significa elaborar el significado. Entonces, si retomamos los ejemplos anteriores, ¿cuál de ellos causó más dificultad para ustedes? El texto número 1, donde solamente una respuesta Ok, entonces, un proceso cognitivo de la lectura implica que tengamos 2 habilidades, el saber leer un texto y saber comprender un texto. Ambas me parece que pueden ser trabajadas de manera independiente porque saber leer implica solamente reconocer letras, palabras y frases, como lo hicimos en alguna parte de los textos anteriores, de los 3 ejemplos que vimos. Y otra habilidad sería el poder comprender un texto, es decir, elaborar un significado de lo que tenemos anteriormente, como son palabras, letras o frases. Si retomamos los ejemplos nuevamente que hemos revisado, ¿en cuál de ellos trabajamos el saber leer? ¿En cuál pudimos reconocer letras, palabras y frases? Probablemente en el número 3 pudimos tener la habilidad de reconocer el 100% del léxico. Pero ¿qué pasó con la comprensión de él? ¿Pudimos elaborar el significado? ¿Pudimos encontrar cuál fue el objetivo del texto? Al principio pudo haber sido muy difícil, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces con el texto número 1? ¿Reconocimos todas las palabras? Probablemente no. Pero ¿qué tal con la comprensión del texto?
¿Fue posible elaborar un significado? ¿Pudimos darle respuesta a la pregunta que realizamos? Ok, me gustaría que reflexionaran acerca de esto por un momento y, sobre todo, que empecemos, a conectar el saber leer y el comprender un texto como dos habilidades necesarias para tener un nivel de comprensión lectora exitoso. Supongo que algunos de ustedes han leído o visto El niño con la pijama de rayas. No quisiera ahondar en el tema del texto, pero sí me gustaría que pudieran identificar que utilizando un texto o un discurso escrito, en este caso, estamos contemplando diferentes niveles de procesos cognitivos en la lectura, es decir, diferentes niveles de comprensión. Estamos hablando de un nivel de complejidad que va de lo más sencillo a lo más avanzado. ¿Qué implica hablar de un nivel de lectura literal en un nivel primario? Bueno, en este caso estaríamos hablando de identificar acciones, personajes, el tiempo en que sucede la historia, lugares y comparar algunos elementos que nos permitan entender qué está pasando entre ellos. Otro nivel de comprensión en estos procesos cognitivos de la lectura implicaría que habláramos de una lectura literal en profundidad. Tiene que ver con no solamente reconocer acciones, caracteres, tiempo, lugares, sino también agregar y poder reconocer ideas y el tema principal. ¿Cuál es el objetivo del texto o del discurso escrito en este caso? Se pueden hacer uso de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, líneas del tiempo, que nos van a permitir entender un poco más allá de solamente elementos individuales o aislados. Tenemos otro nivel de comprensión más complejo, que se refiere al nivel inferencial. ¿Qué sucede aquí? Cuando hablamos de procesos cognitivos de la lectura, bueno, buscamos relaciones que van más allá de lo leído. Se elaboran conclusiones. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué tipo de relaciones llevaron a que esto se diera? Etcétera. Encontramos también un nivel crítico de la lectura. Muchas veces nos quejamos y dolemos de una carencia en el nivel de criticidad en la lectura de lo que leemos, especialmente de lo que encontramos en nuestros chicos en las escuelas. Bueno, el nivel de criticidad no se da solo. Es decir, para que ocurra este nivel crítico, tuvo que haber pasado la persona por un proceso cognitivo de lectura que empezara desde lo más sencillo, como identificar oraciones, caracteres, tiempos, lugares, poder reconocer ideas y tema principal, buscar relaciones de lo que se ha leído y después poder hacer o emitir juicios sobre el texto. Es decir, lo acepto, lo rechazo, pero evidentemente tendríamos que dar algún fundamento, alguna razón que esté soportando estas ideas. En este caso estamos hablando de un carácter evaluativo. Finalmente, para poder llegar a un nivel de comprensión mucho más complejo, estaríamos hablando de un nivel apreciativo, donde se da una respuesta emocional al contenido, donde nos podemos identificar de manera personal con estos personajes, con los eventos de la historia, podemos tener alguna simpatía y empatía con los personajes y somos capaces de evaluar la capacidad artística del escritor para pintar mediante palabras todo lo que sucede en ese contexto. Interesante, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos de manera general visto o revisado una propuesta acerca de procesos cognitivos de la lectura. Lo que les presenté es un ejemplo nada más de lo que podríamos encontrar sobre procesos cognitivos de la lectura. En el material adjunto en este módulo, en particular del número 3, podrán encontrar material mucho más interesante. La lectura que se presenta al inicio del tema 3
les va a ser de gran ayuda. Tendrán que complementarlo con esta información para poder dar un... Ahora bien, para complementar esta pequeña presentación, tenemos un artículo de Celi y Sierra acerca de la lectura crítica y creativa e investigativa, muy interesante. Van a trabajar con esta lectura durante esta semana y la actividad corresponde a realizar un ordenador gráfico de procesos, del cual obviamente van a obtener información del artículo ya mencionado. ¿Qué espero encontrar ahí? Lo que vimos el día de hoy, lo que repasamos el día de hoy, procesos cognitivos de la lectura. ¿Cómo lo ven desde su perspectiva, Celi y Sierra, a diferencia de lo que yo les presento? Espero disfruten la lectura y bueno, estamos en contacto para cualquier aclaración y duda y sobre todo para enriquecernos con nuestros comentarios. Gracias.